Bienvenidos a este episodio de El escéptico del sentido común. Estamos de regreso después de una pausa de verano que nos permitió disfrutar el primer verano desde 2020. Básicamente, celebramos nuestro cuarto año produciendo contenido de largometraje, tomando unas vacaciones de verano no planeadas e improvisadas, para prepararnos y volver al modo de producción para el otoño e invierno. Vamos a ponerte al día sobre los múltiples y crecientes casos legales de Andrew y Tristan Tate a través de esta entrevista, que su abogado estadounidense, Joseph McBride, hizo con Tim Pool de Tenant Media. Tras ver la entrevista, contactamos a Tim para ofrecerle una réplica. Para combatir el flujo constante de tonterías que Joe soltó en este episodio, pero parece que Tim y su equipo tienen otros asuntos que atender. Primero, algo relacionado con recibir 100,000 por semana para promover puntos de propaganda rusa. Cubriremos esta entrevista en nuestro episodio y seguimos invitando a cualquier youtuber o podcaster interesado. Hechos reales sobre los problemas legales de los Tate, que se intensificaron recientemente. Como resumen, algunos recordarán que el año pasado los Tate fueron arrestados, acusados y detenidos junto con 2 cómplices femeninas. Por tráfico de personas continuo y por integrar un grupo criminal, además de cargos de tráfico y crimen organizado, Andrés Tate recibió también un cargo adicional de violación continua, más grave que los 2 cargos individuales de violación que enfrentaba. Tristan Tate recibió un cargo de instigación a cometer violencia por ordenar a Georgiana Nagal y Luana Radu que agredieran y robaran a una víctima, lo cual Gio llevó a cabo. Ella fue acusada de agresión u otro tipo de violencia. Como Gio publicó pornografía de venganza de esa víctima en redes sociales, recibió cargos extra por acceso ilegal a sistemas informáticos y alteración de datos. En esa batalla legal, Gio enfrenta más cargos que los otros 3 co-conspiradores. Por otro lado, Luana Radu, una ex policía de Bucarest, es la única de los 4 que no tiene ningún cargo único en su expediente de la primera acusación. A medida que revisamos estos cargos, recuerden, estos son delitos presuntos, no condenas, aunque el material proviene directamente de la traducción al inglés de la acusación rumana emitida el 15 de junio de 2023. A mediados de agosto de 2024, se presentaron nuevos cargos para un segundo juicio penal contra Tate y su organización criminal. Nuevamente, les doy la advertencia y les pido que inserten la palabra presunto, donde corresponda, durante este resumen y en el resto del episodio. Como se informó en todo el mundo, el 22 de agosto de 2024 Tate y 5 asociados fueron arrestados por varios cargos, algunos más graves que la acusación inicial. Para empezar, esta larga lista de delitos penales incluye 34 cargos de trata de personas utilizando el método Loverboy con el propósito de crear pornografía. También hay un nuevo cargo, exclusivo para Andrew Tate, de obligar a una menor de 17 años de Eslovaquia a producir pornografía. Primero en Gran Bretaña y luego en Rumania, tras transportarla allí. Y Andrew Tate también ha sido acusado de agredir sexualmente a una niña de 15 años en múltiples ocasiones desde 2020, incluyendo sexo vaginal, oral y anal. Como menor de edad, incluso según las leyes de consentimiento de Rumania, esta niña no podía consentir tener relaciones sexuales con un hombre que le duplicaba la edad. En ese momento, el señor Tate, conocido proxeneta, tenía al menos 34 años y estaba con una chica de secundaria. Entre los 6 coacusados, son acusados por DIECOT de trata de personas, incluyendo la trata de menores y relaciones sexuales con una menor. Tate es responsable de crear un grupo criminal, lavar dinero e influir en declaraciones, presuntos delitos entre 2014 y 2024 son. La transmisión en vivo de 2 horas de Tim Pool con Joseph McBride se emitió el 26 de agosto de 2024, 4 días después del allanamiento al complejo de Tate. Basándose en el segundo expediente y en que los hermanos fueron detenidos, los mantuvieron durante la noche en prisión y al día siguiente fueron liberados, de acuerdo con la ley rumana, bajo control judicial. Los nuevos cargos contra Andrew, relacionados con menores, hicieron que lo recluyeran de nuevo en su almacén renovado bajo arresto domiciliario por 30 días, revisándose este periodo cada mes. Además de arrestar a los hermanos, la redada permitió incautar más bienes, pues los Tate no han justificado el origen legítimo de su riqueza. Así que perdieron otros 16 vehículos, incluyendo el preciado Lada de Tristan y una minivan, una motocicleta, probablemente la que aparece en este video. Así como laptops, miles de dólares en efectivo, relojes de lujo y dispositivos de almacenamiento de datos.
Todo lo que los Tate tienen que hacer para recuperar alguno o todos estos bienes es mostrarle a DeCott de dónde salió el dinero que les permitió comprar estos artículos. Eso nos pone al día con los aspectos generales de las 2 investigaciones criminales contra Tate y sus amigos en Rumania. Iremos agregando detalles conforme avancemos. Escuchemos lo que dijo su estafador estadounidense sobre estos hechos. Por supuesto, ya cubrimos a Joseph McBride hace un año en un episodio especial de 1 hora llamado Matrix of Lies, donde destrozamos una entrevista que McBride hizo con los 2 idiotas de la manosfera. Fresh and fit hace un año. Esta semana, definitivamente agrega ese episodio a tu lista de reproducción porque hay mucha información valiosa ahí, parte de la cual vamos a retomar. Ahora continuamos con el podcast de Tim Pool. Este extracto de 20 minutos fue tomado de una producción de 2 horas, que también incluyó muchos temas políticos no relacionados ni interesantes. Hasta la 1:17 Pool pregunta a McBride sobre el caso Tate. Nos uniremos a la conversación en ese momento y comentaremos según sea necesario. Pasemos a la última historia y hablemos de Andrew Tate. Tenemos esto de la Associated Press. Las autoridades rumanas remolcan vehículos de la casa de Andrew Tate después de nuevas acusaciones de tráfico de personas. Esto ocurre desde hace tiempo. Andrew y Tristan Tate, ex-kickboxers con doble ciudadanía británica y estadounidense, tienen millones de seguidores. Bla, bla, bla. Acusados de tráfico de personas y explotación de mujeres, Andrew Tate también fue acusado de violación en ese caso. Ahora han estado tratando de atrapar a este tipo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Como 2 años? ¿O cuánto es? Ha sido desde el 20, ya han pasado casi 3 años. Ya casi 3 años, sí. Una pregunta simple, y McBride ni siquiera la responde bien. La redada, que inició el primer caso rumano contra los Tates, ocurrió en abril de 2022, después de que se realizó la redada, y los hermanos Tate dieron declaraciones a DeCott. Los 2 huyeron a Dubái, con quien Rumania no tiene un tratado de extradición. Ellos y sus cómplices femeninas fueron capturados por las autoridades rumanas cuando los muchachos regresaron a Rumania para la Navidad de 2022, así que, hace 22 meses menos de 2 años, fueron detenidos por 30 días debido a su fuga previa a Dubái. La acusación formal se presentó en junio de 2023, detallando la lista oficial de cargos que los hermanos y sus asociados enfrentarían, junto con otra lista de cargos que se separaron de este caso y se incluyeron en la segunda investigación completa. Eso fue hace 15 meses. Cuando McBride o los Tates dicen que esto ha pasado por más de 3 años, exageran mucho la cronología. Sí. Y de hecho, usted representa a ambos. Yo represento a ambos, represento a Andrew y a Tristan. McBride aparentemente representa a ambos, Andrew y Tristan Tate. Sin embargo, y esto es algo importante, no en Rumania. Su firma de abogados, la firma de abogados McBride, Sociedad Profesional de Responsabilidad Limitada, fue fundada en 2019 y opera desde una oficina virtual, 700 Federal Plaza, 305 Broadway, Nueva York. Esa instalación ofrece paquetes de servicios para sus oficinas virtuales, empezando desde $179 al mes. Por $499 puedes actualizar al paquete ejecutivo. Ahora, juzgando por el sitio web tan escaso, McBride realmente no tiene mucho historial como litigante. Menciona a los Tate y a un solo tipo del fiasco del 6 de enero, pero no tiene grandes victorias ni reconocimientos a su nombre. Aunque McBride tiene licencia para ejercer en Nueva York, el caso sobre el que opina es rumano y no representa a los Tate ahí. Esa tarea es de Eugen Vidiniak, un hombre sumiso que los Tate contrataron tras escuchar verdades difíciles de su abogada original. Nuestros abogados son unos G. Saludos a mi abogado, él es un G. Antes de hallarlo, entrevistamos a una tipa tonta en traje que se sentó y habló de leyes. Entré y le dije, he cometido delitos graves. ¿Iré a la cárcel? Probablemente. Entonces nos vemos. ¿Por qué? Fui con otro hombre. Yo era mujer. Fui con un hombre. En la oficina de un hombre dije, he cometido varios delitos graves. Hay cosas que podríamos hacer, podríamos intentar esto, podríamos intentar aquello. No hay problema, hago una llamada, no vas a la cárcel, no hay problema, mandamos a otra persona a la cárcel, lo mandamos a él. Él es el nuevo Andrew, se rapa y se va. ¿Cuánto cuesta que todo esto desaparezca? Eso queremos escuchar. Parece que nada está por debajo de Eugenio. Incluso fingió ser de la prensa para interrumpir una conferencia de víctimas de Andrew Tate, quienes lo demandan en un tribunal civil del Reino Unido con McHugh Jury y socios. No, solo quería aclararte. ¿Un abogado?
Siempre el abogado del señor Tate, eso quería establecer. Creo que debería hacerlo, probablemente de nuevo, por el bien de la transparencia y la honestidad, y por la manera en que su cliente y usted mismo se han comportado. Tal vez sea honesto. Tras esa farsa de conferencia de prensa secuestrada por Eugenio y la publicista de Tate. Platicamos con Mateo Jury y Jacobo Biston de ese despacho en una entrevista en YouTube, para asegurar que la información correcta llegara al público sobre el caso. Sobre las 4 víctimas que representan, demandan civilmente a Andrés Tate por violación y agresiones sexuales ocurridas en 2013 y reportadas en 2014 y 2015. Mientras que las víctimas preferirían que Tate enfrentara la justicia penal y están suplicando a las autoridades del Reino Unido que reabran sus casos penales, los cuales fueron cerrados después de que Tate escapó del Reino Unido. Para Rumania, una demanda civil es su único recurso en este momento por las brutales golpizas, estrangulamientos y violaciones que, según sus declaraciones juradas, sufrieron a manos de Andrés Tate. La evidencia que se recopiló en ese momento, decimos, era más que suficiente para que se hubiera llevado a cabo una acusación penal. Y nos resulta desconcertante por qué se tomó la decisión de no procesar en 2019. No tiene sentido para nosotros. Sin importar la acusación en Rumania, será extraditado para enfrentar proceso en el Reino Unido. Así que, dejando de lado el caso civil, le esperan muchos años por delante. ¿Soy una mala persona? Porque mientras menos te gustaba, más lo disfrutaba yo. Me encantó lo mucho que lo odiabas. ¡Excítame! ¿Preferirías que te inmovilizara y te hiciera hacer cosas que no te gustan? ¿O preferirías que no te gustaran? El testigo pensaba, puedo hacerte lo que quiera. ¿De verdad estás tan ofendida? Te estrangulé un poco, no te desmayaste. Relájate, por el amor de Dios. Pensé que eras genial. ¿Qué te pasa? Mientras seguimos, recuerden que McBride no es el representante legal de los Tate en Rumania. Un punto que él no aclara parece un poco deshonesto, pero no tanto como las historias que está a punto de contar sobre la mujer a la que nos referiremos como la víctima estadounidense de Tristan Tate. Estás diciendo que estas acusaciones no son correctas. Las acusaciones son 1000% falsas. ¿Quieres caminar? ¿Quieres contarnos cómo fue la historia? ¿Quieres contarnos cómo fue la historia que está pasando? Desde el primer día, Andrés y Tristán obviamente han... personas influyentes. Tristán conoció a una chica en Miami, Florida. La chica le pidió ir a Rumania con él, pero él respondió que no era buena idea, ya que Rumania es diferente y aquí tenía una buena vida. Ella respondió, no, quiero cambiar, hacer esto con mi carrera musical y tener una carrera en línea. Así que lo bueno del primer juicio contra los Tates en Rumania es que la acusación formal se publicó el pasado junio y hemos logrado obtener una copia completa. Así que sabemos exactamente lo que sucedió, según esos registros. Cuando se confirme la fecha del juicio de Tate, lanzaremos una megaserie analizando ese documento de 400 páginas. Así que no habrá ninguna duda respecto a la desinformación que será distribuida por el grupo de Tate durante ese juicio. Pero por ahora, mientras McBride hace su monólogo, te daremos un resumen de lo que dice la acusación formal que ocurrió. Mensajes tomados de los chats de WhatsApp entre Tristán y la víctima estadounidense desde el 15 de noviembre de 2021. En diciembre de 2021, Tristán y Andrés iban a estar en Miami para una conferencia de War Room. Tristán buscó compañía en línea mientras estaba allí y encontró a la víctima estadounidense en Reddit. Pero rápidamente se cambiaron a WhatsApp para una conversación privada que Tristán inició después de 45 minutos de coqueteo y charla ligera, donde Tristán admite haber iniciado la conversación entre los dos y también afirma que la víctima es exactamente lo que él está buscando. Tristán menciona que estará en Miami para lo que él llama una conferencia de negocios y prácticamente le ruega a la víctima que lo acompañe como su primera cita. Ella acepta. 7 minutos después, Tristán le habla a la víctima sobre llevarla a Europa. En sus palabras, muy seguido, él ya la estaba presionando seriamente sobre planes a futuro, sin siquiera decirle todavía en qué parte de Europa vivía. De hecho, sonaba algo desesperado. Esto fue el 15 de noviembre de 2021. En los días siguientes, siguieron conversando, y Tristán llegó a Miami 2 semanas después, el 29 de noviembre. Los dos se juntan y parece que las cosas van bien para ambos. Para el 6 de diciembre, Tristán preguntó directamente a la víctima estadounidense si se mudaría a Rumania 3 semanas después de contactarla por Reddit. Para el 11 de diciembre, Tristán ya la está acosando, preguntándole a las 4:45 de la mañana si se va a mudar a Europa y si ya tiene su boleto.
Aún así, él le dice que va a poner a su equipo de gestión a cargo de ella. La página de OnlyFans para llevarla a 100,000 seguidores en un mes, pero el detalle aquí es que su página de OnlyFans, en ese momento, estaba dedicada a su música y a su fotografía amateur. Se hizo un plan para que ella se uniera a él en Rumania, como su pareja romántica, para enero de 2022. A mediados de enero, la víctima duda, y el 17 a las 4:35 p.m. le manda un mensaje, porque ella se siente incómoda y puesta a prueba por la forma en que interactúan juntos. Tristán le sale con el típico ¿confías en mí? Hace su rutina de ¿confías en mí? Cuando la víctima duda y logra convencerla de ir a Rumania. El 28 de marzo de 2022, Tristán le compra su boleto de Miami a Bucarest para el 3 de abril de 2022. Y cuando ella aterrizó, Tristán estaba ahí para recogerla en un Rolls-Royce Wraith azul que estaba registrado a nombre de Andrés para llevarla del aeropuerto al complejo amurallado. Ese es el registro oficial de cómo la víctima estadounidense llegó a Rumania, completamente diferente a la basura que McBride está diciendo aquí. Pero sigamos. Ella viaja a Rumania, lo ve y permanece 6 días. Después del 6º día, ella descubrió que no iba a ser la esposa de Tristán. Tristán tenía otras mujeres en su vida. Vaya sorpresa, sorpresa. Y ella se volvió contra ellas y las acusó de una letanía de crímenes que son incomprensibles y 100% falsos. Eso provocó que ella enviara mensajes de texto a Florida a padres y a otras personas, lo que desencadenó una investigación y un ataque de swatting, por así decirlo, a su casa en Rumania. La víctima estadounidense estuvo con Tristán y sus asociados solo 6 días, según registros de chat. Ella se estaba quedando en el complejo con Tristán y a su disposición el 6 de abril de 2022 a las 7:43 de la mañana mientras estaba en el baño. Tristán la llamó por mensaje de texto diciendo simplemente «violación en la sala de fumar abajo». Esa tarde, Tristán comenzó a presionarla para que hiciera actos sexuales frente a la cámara, lo cual incomodaba a la víctima. Tristán le dice a la víctima que puede ganar dinero haciendo esto. Tristán le ofrece reunirse con quien maneja su OnlyFans, que pudo ser Luana o probablemente Georgiana. Tanto Georgiana como Luana tienen a la víctima estadounidense en su lista de chicas traficadas por las que están siendo acusadas. Al día siguiente, 7 de abril, la víctima estadounidense busca reunirse en persona con Tristán, quien ha estado ocupado intentando que las chicas la convenzan de trabajar en cámaras. El 8 de abril, Georgiana trasladó a la víctima estadounidense del complejo a la casa de cámaras, ubicada a poca distancia en la Villa Americana. Y una vez allí, la víctima estadounidense vio de qué se trataban los Tates y las chicas principales. A las 4:09 am, ella le escribió a Tristán preguntando si podía quedarse en un hotel. «No quiero ser grosera, pero no puedo vivir así». Tristán respondió 6 horas después, ignoró sus preocupaciones y le dijo que no saliera de la casa. La víctima estadounidense conoció en esa casa a una chica que Andrés trajo de Moldavia a Rumania con el falso pretexto de matrimonio, para formar una familia como él le prometió. En lugar de eso, Georgiana la recogió en el aeropuerto y la dejó en la casa de cámaras, donde la presionaron constantemente para actuar frente a la cámara. Se reportó que Andrew violó 2 veces a esta mujer mientras intentaba quebrarla. Una vez en una orgía donde usó licor y a otras mujeres para derribar sus defensas. Esto ocurrió en el Hotel Marriott en Bucarest el 20 de marzo de 2022 y la segunda vez una semana después en el complejo amurallado donde la víctima moldava lo jura. Tate la abusó física y sexualmente, amenazándola con violarla, embarazarla y además amenazándola con encerrarla en una habitación hasta que se volviera loca. Y eso ocurrió el 27 de marzo de 2022. La víctima estadounidense se hizo amiga de la víctima de violación moldava y planearon escapar juntas de la casa por la noche, con la esperanza de llegar a Londres, donde vivía la hermana de la moldava. La víctima estadounidense, en contacto con sus padres por mensajes, les contó lo que pasaba en la casa y sus planes para escapar. Sin que ella lo notara, sus padres vieron el peligro y contactaron a un amigo infante de Marina entrenado en trata de personas. Él avisó a su oficial, quien alertó a la Embajada de Estados Unidos. Y, según la acusación, a las 7:05 am del 11 de abril se notificó a la Fuerza Policial Voluntaria local. Pero Dicot se hizo cargo del caso por orden de la Fiscalía del Tribunal de Distrito de Buftia.
Dicot inició redadas en el complejo amurallado y en la casa Cam, y al entrar, Dicot sacó a 4 mujeres que se creía eran víctimas de trata de personas de la casa Cam. Esto es lo que McBride llama el allanamiento de las casas Tate. El swatting es una llamada falsa que reporta una situación y requiere respuesta armada. De hecho, Dicot rescató a víctimas de trata de personas como resultado de su exitosa redada. La víctima estadounidense nunca acusó a los Tate de un delito. Ella no contactó a las autoridades locales, no tuvo nada que ver con la redada que se llevó a cabo. Ella presentó su declaración jurada y el historial de mensajes de texto como prueba de su veracidad, y Dicot tomó las riendas a partir de ahí. Dicot es la única entidad que acusa a los Tate y sus cómplices de los delitos enumerados en la acusación formal. Ahora vale la pena considerarlo. Debemos considerar que en ese momento el Reino Unido ya había gastado más de 2.000 millones en cancelar a Andrew y Tristan. Hay muchos oportunistas y personajes nefastos que solo quieren ver a estos tipos encarcelados y silenciados para siempre. Así que ahora McBride está hablando sobre el Reino Unido y menciona la cifra de 2.000 millones que, según él, el Reino Unido ha gastado para silenciar a los hermanos Tate. Y pensamos que este era un número que simplemente se sacó de la manga, sin ninguna validez en absoluto. Pero resulta que, debido a la radicalización de los jóvenes en el Reino Unido, el gobierno ha tenido que proporcionar 2.000 millones de libras adicionales a su sistema educativo nacional para financiar programas destinados a erradicar la misoginia que se está difundiendo en las escuelas por chicos que han sido adoctrinados por Andrew Tate. Así que no son 2.000 millones para silenciar a Tate, son 2.000 millones de libras solo en el Reino Unido para contrarrestar el efecto enormemente negativo que Tate ha tenido en la juventud británica. El fiscal rumano pudo, según la ley, ocultar los hechos del caso y no presentar todos los hechos materiales al juez. Durante el primer año del caso, esa declaración es falsa. Los Tates fueron arrestados en Rumania el 29 de diciembre de 2022. La acusación formal se presentó el 15 de junio de 2023, a menos de 6 meses del arresto de los Tates. Fueron acusados tras reunir pruebas e incautar equipos electrónicos de diciembre de 2022 al 15 de junio de 2023, mientras los hermanos se ocultaban de las autoridades rumanas en Dubái. Las pruebas no se hacen públicas durante la investigación. Decir que los fiscales ocultaron pruebas por más de un año, como afirma McBride, es absurdo. Esta es la única copia del expediente de pruebas de este caso, con 75,000 páginas. Esto nunca iba a ser entregado por partes. Está catalogado, indexado y resumido en la acusación formal, que en sí misma tiene alrededor de 400 páginas. Eso fue entregado a los Tates el 15 de junio de 2023 y lo han tenido por más de 15 meses. nos incorporamos en algún momento. Investigamos a fondo y sabemos que todas las acusaciones contra él son falsas. Entendimos que en el momento en que esa mujer de Florida, una vez que envió esos misiles difamatorios a Florida, ella era responsable de difamación en Florida y conspiración en Florida. Así que la demandamos en un tribunal de Florida, acabamos de superar las mociones para desestimar en ese tribunal. Ese caso sigue adelante, ese caso va bien. Así que sí, escuchaste bien. Los hermanos Tate contrataron a McBride para demandar a su víctima estadounidense por difamación y conspiración en un tribunal de Florida, por contarles a sus padres en confianza lo que vio que sucedía en la casa de cámaras y por qué iba a irse antes. Esto intimida totalmente a la víctima. La víctima estadounidense no denunció directamente a los hermanos ante las autoridades. Ella no contactó a los medios, no ha hablado públicamente sobre sus experiencias, ni está dando entrevistas o ganando dinero en programas. Por lo tanto, incluso si Dicot no hubiera localizado a otras 6 víctimas durante su investigación, no hubo difamación. La víctima estadounidense solo quería salir de la casa después de descubrir lo que realmente estaba sucediendo allí. Lo peor es que en esta demanda, este idiota también incluyó a la madre y al padre de la víctima, al marine con el que contactaron y a la víctima de violación moldava, que nunca puso un pie en Estados Unidos. Además, parte de la demanda de 5 millones contra la víctima incluye una acusación de conspiración. Bueno, hay un gran problema con esa acusación, ya que 4 de las 5 personas acusadas en esa demanda civil fueron liberadas por el tribunal tras evaluar sus casos individualmente. La chica moldava, que nunca estuvo en Estados Unidos, fue apartada del caso por estar fuera de la jurisdicción de Florida.
El infante de Marina fue liberado porque siguió los procedimientos de reporte en su cadena de mando. Los padres de la víctima fueron retirados de la demanda tras la revisión del juez, quien también eliminó la mayoría de las quejas contra la víctima. No puede ser una conspiración solo, necesitas un co-conspirador para involucrarte en una conspiración. Las demás partes han sido desestimadas de todas las acusaciones. Además, la ley puede requerir que al menos un acto manifiesto se lleve a cabo en cumplimiento de ese acuerdo para constituir el delito de conspiración. En la demanda, Andrew y Tristan Tate acusan a la víctima de intentar extorsionarlos por $200,000 en Occitan y han presentado conversaciones de texto entre la víctima estadounidense y la víctima moldava que han jurado como prueba de conspiración para cometer fraude. Una cuenta de Twitter llamada Tate Updates SX publicó capturas de estas conversaciones, presentándolas como chats oficiales de WhatsApp. Intenté mostrar a los Tater Tots que estas dos personas querían incriminar a los hermanos, pero los registros de chat son claramente falsos. En esta captura, todas las fechas y horas son iguales. 10:42:29 p.m. El 6 de abril de 2022, esa es la primera señal, y el 6 de abril, la víctima estadounidense todavía vivía en el complejo amurallado con Tristan. El día que intentó convencerla de trabajar en cámaras, ella no fue trasladada a la casa de cámaras hasta el 8 de abril, así que gran error en ese documento. La segunda pista es que se han filtrado las conversaciones completas y podemos ver cómo evolucionaron los chats con las fechas y horas correctas antes de que Tate o sus asociados las reorganizaran. Por ejemplo, esta página contiene dos segmentos diferentes que están pegados juntos cuando en realidad están separados por más de una hora en la conversación. El primero, 10 de abril a las 9:50 p.m. La víctima estadounidense les dice a sus padres que está tranquila y engaña a sus hermanos para irse más fácil. En la parte inferior de la página, la mamá de la víctima estadounidense habla sobre los marines y el escuadrón activado. La conversación y el contexto entre estas publicaciones han sido omitidos. Si estos documentos aparentemente falsificados son la forma en que Tate planeaba probar su caso en Florida, le espera una desagradable sorpresa. Además, como mencionamos, el infante de Marina que estuvo involucrado en esta cadena de eventos fue retirado del caso en febrero de 2024. La jueza Robin Rosenberg declaró en ese momento que el sargento proporcionó información valiosa para ayudar a las autoridades investigadoras cuando envió la denuncia de una mujer sobre trata de personas contra Tate a una embajada de Estados Unidos y a funcionarios militares. Hizo lo que el sistema legal anima a las personas que sospechan de actividad criminal a hacer: alertar a las autoridades con el poder de investigar y actuar. Según documentos judiciales, las acciones del sargento pusieron en marcha la investigación que culminó en una redada en la propiedad de Tate en Rumania, donde los fiscales de la nación balcánica dicen que Tate y su hermano menor, Tristan, obligaron a varias mujeres a hacer pornografía en OnlyFans, mientras que el dúo se quedaba con una gran parte de los ingresos. Dado que el sargento de la Marina fue elogiado, es lógico pensar que las acciones, declaraciones y temores de la víctima estadounidense eran razonables considerando el resultado de la redada. Así que la demanda en Florida es, como mínimo, frívola. Hablando de conspiración, que los hermanos Tate presenten estos casos contra sus víctimas puede considerarse una conspiración planeada por ellos y su equipo legal. Eso permitió publicar nombres, direcciones y datos personales de las víctimas al dominio público, permitiendo que el ejército basura de Tate acose e intimide tanto a las víctimas como a sus familiares. Esto es un acto despreciable. Eso debería bastar para que McBride vaya a Sparta. McBride presentó la demanda en Florida el 13 de julio de 2023 y la extensa lista de quejas fue una táctica intimidatoria. Daños y perjuicios superiores a 5 millones por difamación, difamación per se, comercial, privación ilegal de la libertad, interferencia ilícita en relación comercial, conspiración civil e imposición intencional y negligente de angustia emocional. Estos dos proxenetas mafiosos intentaron intimidar a una víctima de 20 años para que guardara silencio. Debido al acoso de fanáticos de Tate, el juez ordenó anonimizar los nombres de las víctimas, prohibiendo que Tate, sus representantes o asociados los hagan públicos. Esa moción se presentó el 8 de septiembre de 2023. Ese día, Joseph McBride apareció en el podcast Fresh and Fit, aún disponible en Rumble, incluyendo un enlace al documento original sin censura en la descripción del video. Esto viola la orden judicial, pues incluye nombres y datos personales de las víctimas, además de enlazar el documento.
Durante la charla, McBride, Cosa 1 y Cosa 2 mencionaron repetidamente a la víctima, cuyo nombre McBride ya no podía decir. Como el documento enlazado no está redactado, Fresh and Fit deberían ser responsables por violar la ley respecto a esa víctima. Pero no fueron el único canal de podcast grande que hizo algo así. Candace Owens también nombró a la víctima el 5 de agosto de 2023, haciéndolo de manera continua en su episodio 202 en YouTube, mientras aún estaba con el Daily Wire. Incluso cuando otros presentadores de Daily Wire, como Ben Shapiro y Michael Knowles, ya habían denunciado públicamente a los hermanos Tate. Candace Owens mencionó varias veces el nombre de la víctima, quien era menor de edad durante los hechos legales que describía. Owens censuró el nombre del hombre de 57 años que había violado repetidamente a la víctima estadounidense mientras ella era menor de edad. Tras 6 años para llevar el caso a juicio en Del Rey, Florida, Keith Fox, también conocido como el zorro del yoga, fue sentenciado a 24 años de prisión por delitos sexuales contra esta misma víctima y otra víctima femenina. Ahora también está registrado como delincuente sexual. Para concluir este segmento, McBride le dijo a Poole que este caso en Florida va bien para ellos, que el caso está avanzando, que el caso va bien. Esa es otra gran exageración. El caso ahora solo incluye la demanda por difamación y avanza a la etapa de descubrimiento contra la única víctima estadounidense restante. Y tan pronto como se aclaren los registros de conversaciones de texto manipulados de Tate, usando los verdaderos del expediente de Rumania o directamente de la fuente, Tate sufrirá otra derrota brutal que le costará más que su cargo de evasión fiscal serial en el Reino Unido, que se juzgó a principios de año en un caso civil del que casi no se habló. Las autoridades del Reino Unido determinaron que los Tate debían impuestos atrasados sobre el dinero incautado en sus cuentas bancarias. Dinero del que los Tate no pueden demostrar a los investigadores cómo lo obtuvieron legalmente, lo que podría llevar nuevamente a más investigaciones penales. Los Tate no presentaron ninguna prueba en su propia defensa, y una mente crítica se preguntaría si esas pruebas le habrían dado a las autoridades más información para investigar. Cuando esta ridícula táctica de intimidación se anunció originalmente en febrero de 2023, Tate declaró que iba a ser por 300 millones. Pero bajaron esa cifra para no parecer codiciosos. ¿Cuál fue el proceso de pensamiento para decidir cuánto demandar a la víctima estadounidense de Tristan, a quien engañó como Loverboy? ¿La demandan? ¿Por cuánto? Ahora mismo son 5 millones. Está bien, mira, pero ella no tiene ese dinero, comparado con lo que perdimos en el... Sí, eso no es nada. Creo que esto es más para enviar un mensaje que... Muchos son así. Ellos son Andrew y Tristan Tate. ¿Por qué no son 5,000 millones? Hay varias razones. La principal es que sabemos que ella no los tiene. Ella irá, ni siquiera tiene uno. Número 2. No queríamos que el tribunal pensara que esto era solo por dinero. ¿Merecen ser compensados por los daños? Por supuesto, pero esto se trata de la búsqueda de la verdad. Así que cuando estábamos considerando las ideas sobre el dinero y qué deberíamos hacer, tiene que parecer. Y sabes, estábamos como, bueno, ¿qué son 5 millones? 5 millones es el costo de un Bugatti. Así que... Andrés dijo, al menos necesito un Bugatti de esto. Así que ya sabes, él es astuto, acabo de quitarle eso, pero él es así de astuto y bueno, se lo merece. Será interesante ver cómo reaccionan estos idiotas cuando cierren las puertas de las celdas tras los Tate en la prisión de Rehova, porque es lo que merecen. Ríete todo lo que quieras, peludo. Lo que pudimos hacer fue publicar la verdad de todo lo que sucedió relacionado con esa historia en la denuncia rumana, ¿verdad? La denuncia tiene cientos de párrafos. Toda la historia se cuenta ahí una vez que se publicó esa denuncia. El fiscal rumano, los jueces rumanos, los tribunales rumanos, la conciencia pública rumana y por supuesto el equipo de defensa rumano lo obtuvieron, pudieron educar al público rumano y al tribunal allá. Como resultado de eso salieron de la cárcel, salieron del arresto domiciliario, pudieron viajar por el país y recientemente se les concedió la capacidad de viajar por la Unión Europea. Alguien se alteró, hizo una llamada y dijo, tenemos teorías de por qué pasó esto y pidió intensificar la acusación contra ellos. En este punto, tenemos que hacer algunas aclaraciones adicionales. La audiencia de los controles judiciales que regulan los movimientos de los Tates durante su juicio penal en Rumania no fue afectada de ninguna manera por el caso civil estadounidense. 2 puntos antes de que directamente destrocemos estas afirmaciones primero. McBride omite que antes de intentar demandar a las víctimas en Florida,
intentaron presentar denuncias penales contra la víctima estadounidense y la moldava en Rumania. Esa demanda se presentó el 12 de abril de 2023, exactamente un año después de la primera redada en los complejos de Tate. 2 semanas después, el Poder Judicial rumano desestimó los cargos penales contra ambas mujeres. Los Tate apelaron esa decisión y volvieron a perder, con la decisión declarada definitiva en junio de 2023. Como indicó el artículo en la prensa nacional rumana, el cierre de este caso, respecto al engaño a los órganos judiciales, da credibilidad a las 2 mujeres perjudicadas. Sin duda, una cita que deberían tener a la mano para usar después. Segundo punto. McBride parece tener la impresión de que en Rumania los Tate van a ser juzgados en un tribunal de la opinión pública. Lo que él publique no afectará el resultado de su juicio penal. Nada está más lejos de la verdad. De hecho, ni siquiera habrá un jurado de los pares de los Tate decidiendo su destino, dejando al equipo legal de los Tate sin nadie a quien confundir con desinformación. No, habrá un solo juez deliberando sobre los hechos aquí, en una sala de audiencias que ve casos de trata de personas en imputaciones penales todos los días como algo habitual. Por supuesto, si quitas las cuentas de redes sociales de los Tate, los hermanos rápidamente se reducen a ser criminales muy comunes. Ellos solo piensan que es especial. La tasa de condenas de los fiscales en este tribunal para traficantes de personas supuestamente es del 97%. Quizá estos 2 juicios penales contra los Tates y su organización criminal logren aumentar ese número a más del 98%. Así que, como no hay un jurado al que se pueda manipular, con un juez experimentado presidiendo el caso cuando llegue a juicio, no importa cuánta información falsa publiquen los Tates para el público rumano, no tendrá ningún efecto en los procedimientos judiciales como no lo ha tenido hasta ahora. Así que aclaremos las cosas. La razón por la que los hermanos fueron liberados de prisión y luego puestos bajo arresto domiciliario. Y todo esto es porque Rumania tiene derechos civiles. Un proceso establecido permite que los 4 acusados accedan a restricciones más flexibles si cumplen las reglas. Los 2 chicos fueron encarcelados porque huyeron a Dubái tras la redada de abril de 2022. Tras su detención preventiva inicial y 2 extensiones de 30 días, los hermanos Tate fueron liberados tras varios meses en arresto domiciliario, porque siguieron las reglas. Luego se les permitió moverse por todo el condado de Ilfov, y después se relajaron las condiciones para que pudieran viajar por toda Rumania. Y aunque en un momento se les había concedido el movimiento condicional por toda la Unión Europea, eso fue impugnado de inmediato por los fiscales y revocado en julio de 2024. Esa revocación se debió en gran parte a que Andrés Tata le dijo a un podcaster ingenuo llamado Aidan Ross que si quería hacer una última entrevista con los Tata, tenía menos de una semana para llegar a Rumania. Andrés me contactó, dijo, oye, me voy a ir de Rumania pronto y probablemente nunca regrese. Si quieres venir y hacer una semana de transmisiones largas y contenido antes de que me vaya, creo que será algo grande. Y nunca es, lo siento, dijo él. No es, básicamente es ahora o nunca. Ese video se envió a los abogados del caso civil en el Reino Unido en McHugh Jury y socios, para que lo pasaran a las autoridades policiales que estaban investigando activamente a los Tates por cargos criminales en otra jurisdicción. En pocos días, el Reino Unido emitió órdenes de arresto y solicitó la extradición. Ambos hermanos fueron detenidos y llevados a la comisaría. Ante el juez, ¿por qué se solicita una extradición? Se concedió el tercer juicio penal para los hermanos, este en el Reino Unido, involucrando a decenas de víctimas juradas de agresión sexual y tráfico por parte de ambos hermanos. La única salvedad antes de ejecutar esa orden de extradición de Rumania al Reino Unido es que Rumania tiene la primera oportunidad con estos acusados. Otra cosa que provocó este conjunto de eventos fue cerrar el posible plan de escape de los Tate a Dubái. Mira, los Emiratos Árabes Unidos no tienen tratado de extradición con Rumania, pero sí con el Reino Unido. Y ahora que se han presentado cargos penales en el Reino Unido, si los Tate son detenidos en Dubái, serían enviados de inmediato para enfrentar la justicia en Gran Bretaña. Ese juicio está listo para comenzar en cuanto esos 2 flacuchos pisen Heathrow. ¿Y qué hay de los controles judiciales actuales sobre ellos? Tristán puede moverse libremente por Rumania siempre que se presente regularmente en la estación de policía local. Y Andrés, el cerebro de la organización, está restringido a arresto domiciliario, el cual se revisa cada 30 días y ya fue renovado por otros 30 días, principalmente porque los nuevos cargos en su segundo caso penal en Rumania giran en torno a menores de edad. McBride
fue intencionalmente engañoso o ignoraba las restricciones actuales de los Tate al decirle a Tim Pool que ya podían moverse libremente por la Unión Europea. Y luego nunca proporcionando estas actualizaciones tan importantes. Y otra vez, de vuelta al principio, el caso civil de Florida no tenía nada que ver con esto. Ya llevamos 40 minutos en este análisis y apenas vamos a la mitad, así que vamos a tomar un descanso aquí y subiremos el final en breve. El enlace para Matrix of Lies, Hermanos en Crímenes, parte 2 aparecerá aquí, cuando esté listo,